Cuando Dios creó todas las cosas, día tras día decía que era bueno. Al término de los 6 días, con la creación de la primera pareja de seres humanos, dijo que todo era bueno en gran manera. Y el séptimo día termina bendiciendo su reunión con sus hijos. Aunque sabemos que por causa del pecado todo se vino a la ruina, no todo está perdido. ¿Será que Dios podrá respondernos cuándo fuimos creados, para qué lo fuimos, cómo lo fuimos? ¿Y qué es lo que va a hacer ahora a pesar de que hemos pecado? Si el pecado es algo tan desastroso para Dios, ¿por qué no simplemente nos eliminó y empezó de nuevo? ¿Por qué seguimos con vida? ¿Qué propósito hay detrás de toda esta espera? ¿Esperar en qué? ¿Qué está haciendo Dios para que todo vuelva como al principio? ¿Será que Dios podrá respondernos qué ocurrió realmente? El texto clave de esta oportunidad se encuentra en Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este texto responde el papel del ser humano en este mundo y su relación con Dios, aunque aún existen muchas preguntas que aparentemente no se han respondido. Por ejemplo, leamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto nos responde 4 preguntas importantes de la existencia humana. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Quién? Dios. ¿Cómo? Creó. ¿Qué? Los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. Este texto no intenta probar que Dios es el creador, simplemente lo da por sentado. Desde aquí, la Biblia no nos plantea que será un tratado filosófico de debates para tratar quién es Dios o qué es Dios o cómo es Dios, sino de lo que Dios hace, que es algo de lo que en realidad debemos aprender. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El verbo hebreo que traduce como creó es el verbo bará, y este verbo destaca la habilidad de Dios para convertir la energía en materia, aunque algunos creen que el verbo bará expresa la liberación divina de energías creadoras, como si primero existiese una materia preexistente de la cual Dios se valió para crear. Pero el verbo bará afirma una absoluta originalidad, es decir, Dios trajo todas las cosas de la nada hacia la existencia, es decir, una creación ex nihilo. Una prueba de ello es que todo lo que vemos ahora en el mundo ya se ha descrito en el relato de la creación. Y para que en verdad podamos entender, necesitamos simplemente creer. Ejercer la fe no es algo que se pide sin más, o sin anclarse en algo. La fe no es vacía, no es hueca, ni tampoco está basada en supuestos. La fe tiene motivos, razones, lógica, pero divinas, que escapan en muchas ocasiones a las cosas comunes a las que estamos relacionados. Sin embargo, a pesar de todo, necesitamos ejercer fe. Fe en Dios para creer que Dios creó todo. Al fin y al cabo, nunca estuvimos allí para ser testigos de cómo fue creado todo. Debemos creer a Dios de que tal como nos lo cuenta, así es. Incluso el ser humano también se ha dedicado a generar una historia o quizás una filosofía de cómo surgió el ser humano. Aunque débiles y escuetas explicaciones, todas ellas también requieren de fe. Lamentablemente, una fe que no tiene ninguna explicación razonable, ni tampoco en la lógica, sino en supuestos, como lo plantea la evolución. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa que Dios haya creado al hombre a su imagen? La palabra hebrea para imagen, del verbo tselén, denota el contorno de la sombra o una figura. Y damut, que es traducido como semejanza, significa la correspondencia o la semejanza de esa sombra con la figura. De alguna manera, en nuestra naturaleza física, mental y espiritual, reflejamos a nuestro creador divino. Esto podría ser una aclaración a la imagen y semejanza de Dios en nosotros. ¿Alguna otra cosa fue creada a su imagen? No, ninguna otra cosa fue creada a su imagen. El hombre es el único privilegiado en tener la imagen y semejanza de Dios. A diferencia de los demás seres, el ser humano es el único con capacidad de razonar. ¿Por qué Dios entonces creó al hombre? ¿Cuál es su propósito? El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana.
si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. Isaías 43:7 dice: todos los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, la creación del hombre tiene que ver con la gloria, no solamente de Dios, sino también una gloria que incluye al ser humano. Génesis 1:28 y 29 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Las primeras palabras de Dios hacia el hombre y la mujer tratan específicamente de su interacción y su relación con el mundo físico. Primero entre los dos, luego sobre los animales y también sobre lo que habrían de comer. Relacionarse es algo sumamente importante entre la creación. Dios se dirige a ellos como seres inteligentes y no como meros autómatas. Aquí podemos distinguir una diferencia con los animales. Los animales estaban guiados por instintos, quienes deberían obedecer las órdenes del ser humano. Los seres humanos, al dar órdenes a los animales de dirigirlos y cuidarlos, también demostraban la imagen y semejanza de Dios en ellos. Dios les proveyó todo. No hicieron nada para merecerlo y tampoco hicieron nada para existir. Lo que resalta de este texto es algo que es importante en esta primera lección, que son las relaciones. El ser humano estaba lleno de buenas relaciones con todo lo que Dios había creado. Génesis 2:16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo está bien, todo era bueno en gran manera. Dios les dio todo y eran dueños de todo. No hicieron nada para merecerlo, ni tampoco hicieron nada para tener funciones, cargos delante de Dios. Él se los dio todo. Sin embargo, había algo que faltaba. No es que Dios hiciera algo incompleto, sino que había que probar algo que no era totalmente suyo: el corazón. Dios había creado todo, pero no podía obligarlos a todo. Era necesario que se pueda probar su lealtad. Probar su lealtad era también probar una capacidad más, su capacidad de ejercer su libre albedrío o libre voluntad. Después de todo lo que Dios había creado y hecho para ellos y por ellos, ¿estarían dispuestos a amar a Dios y a obedecerle por amor? Esto es un privilegio humano. Demuestra que el ser humano es libre, que tiene decisiones. Dios también nos hizo seres libres y morales y no nos hizo robots. Algunos dicen que hubiese sido mejor que Dios nos creara siendo robots sin posibilidad de caer. Pero este texto responde que Dios no es un Dios que crea robots, sino que Dios creó al ser humano totalmente con la capacidad y la libertad de elegir. A semejanza de Dios, el hombre tenía la capacidad de escoger, es decir, la libertad de pensar y actuar con referencia a imperativos morales. De este modo, era libre de amar y obedecer o de desconfiar y desobedecer. Por otro lado, el mandato para probar esta situación no era un mandato difícil. No era difícil porque ese árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía polvos mágicos o sabores mágicos o alguna otra cosa extraordinaria. Era un árbol normal como todos. El problema no era el árbol, era la decisión. El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar hermoso y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubiera podido comer de los dos, pero les estaba prohibido comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido. Además, no era el único árbol en todo el Edén, había miles y miles. Si no tocaban ese árbol era por la prohibición de Dios y su decisión de obedecerle. Y si tenían hambre, pues había miles de árboles que podían comer. No era un mandamiento difícil. Ya que Dios les había dado todo, ahora los llamaba a confirmar esta relación con Él. Si lo amaban,
lo obedecerían y entonces vivirían con Dios por la eternidad. Si no, sería la máxima demostración de desconfianza en Dios y de vivir independientemente de Él. Obviamente, lejos de Dios no habría vida. Esta hermosa historia de relación entre Dios y sus criaturas tendría un espantoso problema: el pecado. Eva fue engañada, pero Adán no lo fue. Eso no quiere decir que se le eche toda la culpa a Eva, sino que también Adán fue culpable, porque él no lo hizo siendo engañado. Él también pecó como Eva al aceptar el engaño de Eva. Adán fue empujado por Satanás para amar y querer todo lo creado por Dios y no a Dios como creador, y a vivir independientemente de él. Eva escuchó a la serpiente, Adán escuchó a su mujer, pero nadie escuchó a Dios. Entonces la relación entre Dios y el hombre se rompió. ¿Qué hizo Dios para restaurar esta relación quebrantada? Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió a través de esta profecía que el problema sería arreglado, que la guerra contra el engañador que estaba detrás de la serpiente estaba declarada y que la victoria también lo estaba. Ellos fueron engañados y llevados por el camino del pecado, pero Dios se encargaría de pisotear a la serpiente y aunque en su reacción por vivir heriría al descendiente esperado, el resultado sería la muerte por el aplastamiento de su cabeza. Una muerte finalmente. La esperanza estaba entonces en el Mesías, en el prometido Hijo que saldaría las cuentas con Dios y que la relación esperada vendría, que volverían a tener aquella relación que tuvieron desde el inicio. Esa relación es justamente el pacto que Dios quiere restaurar con el ser humano para volver a vivir como vivimos antes del pecado. Dime si la evolución te enseña a tener un futuro con esperanza de restauración. Podemos concluir en 3 cosas. Número 1. Dios tuvo un propósito santo al crear al hombre. No constaba en llenar el cielo por el vacío de los ángeles únicamente. El propósito de Dios en el cielo era vivir en compañía de seres que fueran aprendiendo y creciendo en amor. Las primeras órdenes de Dios con el hombre fue que se reproduzca, así como Dios mismo lo hizo al crear a los seres humanos. El hecho de que su imagen y semejanza acompañasen a Adán y Eva nos da a entender que Dios mismo pondría su carácter en el corazón de ambos. Los seres humanos tenemos un alto propósito en el universo y no somos simplemente un resultado caprichoso del choque de los astros. Número 2. El pecado fue ese misterioso enemigo que se metió en nuestra relación con Dios. Todo lo que teníamos se cubrió de un manto oscuro y terrible, haciendo que nuestra vista no pueda ver a Dios obrando en nuestro favor y cegando nuestro entendimiento para solo ver a un Dios que no perdona y que odia y que realmente es todo lo contrario. El pecado parecía ser algo más poderoso que la vida que Dios tiene, pero Dios nos ha declarado que el pecado no es lo que parece. Parece ser fuerte, pero no lo es. Parece tener la última palabra con la muerte, pero no es así. El pecado tiene un destino, y su destino es desaparecer. Y número 3. Cuando Cristo vino a este mundo, la promesa de reconciliación de Dios con el hombre se cumplió. Muchos años de pecado pasaron, pero eso no disminuyó el valor de su promesa. Esa promesa de volver a unirnos a Él, de volver a relacionarnos con Dios, de acercarnos a Él como al inicio, aún está disponible, aceptando su plan de salvación en Jesús. Si antes tuvimos miedo de Dios y nos escondimos de nuestros pecados, en la cruz del Calvario Jesús llevó toda esa vergüenza para que tengamos nuevamente la frente en alto delante de Dios y podamos hablar con Él y tener la misma relación del inicio. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana. No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Comparte con tus amigos. Bye.